La pregunta que domina Romanos capítulo 4 no es superficial ni secundaria. Es una pregunta eterna, una pregunta que atraviesa generaciones, religiones, culturas y conciencias. ¿Cómo puede un ser humano ser declarado justo delante de Dios? Después de establecer en Romanos 3 que nadie puede justificarse por obras, Pablo sabe que surge una objeción inmediata en la mente de sus oyentes, especialmente de aquellos profundamente religiosos. Si la salvación no es por obras, entonces, ¿qué hacemos con Abraham? ¿Con el padre de la fe? ¿Con el hombre que caminó con Dios? ¿Con aquel de quien nació el pueblo de Israel? Pablo no esquiva la pregunta. La enfrenta directamente. ¿Qué? Pues, diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne. Romanos 4:1. Esta no es una pregunta retórica, es una invitación a revisar toda la base espiritual sobre la que muchos habían construido su seguridad. Abraham no es cualquier personaje bíblico. Es el patriarca, el modelo, el referente. Si alguien podía presumir de justicia por obras, ese era Abraham. Pero Pablo conduce el razonamiento hacia un punto inesperado. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. V2. Aquí Pablo introduce una verdad demoledora. Si la justicia se obtiene por obras, entonces la salvación deja de ser gracia. Y si deja de ser gracia, entonces Dios deja de ser glorificado y el hombre se convierte en el centro. La gloria es el termómetro del Evangelio. Todo sistema que permite al ser humano gloriarse delante de Dios está espiritualmente corrupto. Porque delante de la santidad divina, nadie puede levantar la cabeza y decir, lo logré. Entonces Pablo apela a la Escritura, no a opiniones, no a tradiciones, no a emociones. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, Romanos 4:3. Aquí está el núcleo del capítulo. Abraham no fue declarado justo por lo que hizo, sino por lo que creyó. No fue su obediencia lo que lo justificó, sino su fe. No fue su caminar lo que lo salvó, sino su confianza en la promesa de Dios. Esto es revolucionario. Abraham creyó cuando no había pruebas visibles. Creyó cuando la promesa parecía humanamente imposible. Creyó cuando su cuerpo ya estaba debilitado y el vientre de Sara era estéril. Creyó cuando todo indicaba que la promesa no se cumpliría. Y esa fe fue contada como justicia. La palabra contada es profundamente legal. Significa acreditada, imputada, registrada en su favor. No porque Abraham fuera perfecto, sino porque confió en el Dios perfecto. Pablo continúa desarrollando el argumento con una lógica espiritual implacable. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. V4. Si alguien trabaja, lo que recibe no es un regalo, es un pago. Si la salvación fuera por obras, entonces Dios estaría obligado a salvar. Y un Dios obligado deja de ser soberano. Pero la salvación no es un salario, es un regalo. Un regalo inmerecido, inesperado, profundamente necesario. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. V5. Esta frase sacude los cimientos de toda religión basada en mérito. Dios no justifica al justo, justifica al impío, al culpable, al quebrado, al que reconoce que no puede salvarse a sí mismo. Esto no significa que Dios apruebe el pecado. Significa que Dios salva al pecador. La fe no es excusa para seguir en el pecado, es la puerta para salir de él. Pablo refuerza esta verdad trayendo ahora a otro gigante espiritual, David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. V6. David, el rey, el poeta, el adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, también entendió que la justicia no se gana, se recibe. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4, 7, 8. David no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Conocía el peso del pecado. Conocía la vergüenza de la culpa.
Conocía la angustia del corazón quebrantado. Y también conocía la libertad del perdón. Aquí Pablo conecta dos generaciones separadas por siglos para mostrar una verdad eterna. Desde Abraham hasta David, desde la promesa hasta el reino, la justicia siempre fue por fe. Entonces surge otra pregunta crucial. ¿Esta bendición es solo para los circuncidados o también para los incircuncisos? V9. En otras palabras, ¿es la salvación exclusiva o universal? ¿Es solo para un grupo o para todos? Pablo responde con precisión histórica. Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. La circuncisión no fue la causa de su justicia, fue la señal. La justicia vino primero. La señal vino después. Esto es fundamental. Las señales externas nunca producen la salvación, solo la confirman. Los rituales no salvan. Las tradiciones no justifican. Las prácticas religiosas no limpian el corazón. La fe es la raíz. Todo lo demás es fruto. Romanos 4 está desmontando, pieza por pieza, el orgullo humano. Está destruyendo la falsa seguridad religiosa. Está estableciendo una verdad incómoda pero liberadora. Dios salva por gracia, mediante la fe, para que nadie se gloríe. Esta primera parte del capítulo deja claro algo esencial. Si Abraham fue salvo por fe, nadie puede salvarse por obras. Si el padre de la fe necesitó gracia, todos la necesitamos. Si Dios justificó al impío entonces, puede justificar al impío hoy. La fe no es debilidad. Es valentía espiritual. Es confiar cuando no hay evidencia. Es descansar cuando todo parece perdido. Es creerle a Dios por encima de la lógica humana. Y este es solo el comienzo. Porque Romanos 4 aún va más profundo. La fe no solo justifica, la fe transforma, sostiene y cumple promesas imposibles. El argumento de Pablo en Romanos 4 no avanza rápido, porque no necesita hacerlo. Está desmantelando siglos de pensamiento religioso equivocado. Está tomando una estructura profundamente arraigada en el corazón humano, la idea de que Dios me acepta por lo que hago, y la está derribando con una verdad mucho más poderosa: Dios acepta por lo que Él promete y cumple. Después de establecer que Abraham fue justificado por fe y no por obras, Pablo va más profundo. No se queda en el cómo, sino que entra en el para qué. ¿Por qué Dios eligió la fe como el medio de la justificación? ¿Por qué no permitió que la ley fuera el camino final? ¿Por qué diseñó la salvación de esta manera? La respuesta no es arbitraria. Es intencional, perfecta y llena de sabiduría eterna. Romanos 4:13 declara: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa no nació en el Sinaí. La promesa no dependió de mandamientos. La promesa fue dada antes de la ley, fuera de la ley y por encima de la ley. Esto significa algo decisivo. La herencia que Dios ofrece no se obtiene cumpliendo reglas, sino creyendo promesas. La ley puede decir lo que es correcto, pero no puede producir herederos. La fe, en cambio, produce hijos. Y solo los hijos heredan. Pablo expone el problema de la ley con una claridad implacable. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. V14. Si la herencia dependiera del cumplimiento humano, entonces la fe no tendría sentido. Y si la fe no tuviera sentido, la promesa quedaría vacía. La ley exige perfección. La promesa descansa en la fidelidad de Dios. La ley pone el peso sobre el hombre. La promesa pone el peso sobre Dios. Aquí se revela una verdad que atraviesa todo Romanos 4. Dios diseñó la salvación de tal forma que dependiera de Él y no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros, estaría perdida desde el principio. Pablo continúa: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. V15. La ley no fue dada para salvar, sino para revelar. Revela el pecado. Revela la rebelión. Revela la incapacidad humana. Y al hacerlo, despierta ira, porque el pecado exige juicio. Por eso, Pablo llega a una conclusión gloriosa.
Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. V16. Esta frase es el corazón de Romanos 4. Es por fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. La fe protege la gracia. La gracia protege la promesa. La promesa protege al creyente. Si la salvación fuera por obras, algunos podrían alcanzarla y otros no. Si fuera por capacidad moral, los fuertes sobrevivirían y los débiles caerían. Pero al ser por fe, todos pueden acceder. El educado y el analfabeto. El religioso y el quebrado. El que tiene pasado limpio y el que viene lleno de culpas. La promesa se extiende a toda la descendencia, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham. V16. Aquí Pablo expande la visión. Abraham no es solo padre de un pueblo, es padre de todos los que creen, padre de una familia espiritual que trasciende sangre, cultura, nación y época. Romanos 4:17 eleva la mirada aún más. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó en un Dios específico, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Este no es un detalle poético, es una definición del carácter de Dios. Abraham no creyó en posibilidades humanas. Creyó en un Dios que crea posibilidades donde no existen. Creyó en un Dios que habla vida donde hay muerte. Creyó en un Dios que no necesita evidencia previa para cumplir su palabra. Y aquí Pablo se detiene a describir la fe de Abraham con una profundidad extraordinaria. Él creyó en esperanza contra esperanza. V18. Humanamente, no había esperanza. Biológicamente, no había esperanza. Cronológicamente, no había esperanza. Pero espiritualmente, Abraham decidió creerle a Dios por encima de todo. Abraham no negó la realidad. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya muerto, o la esterilidad del vientre de Sara. V19. La fe bíblica no es negación, es confianza superior. Abraham vio su condición, vio su edad, vio la imposibilidad, pero eligió mirar más alto. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. V20. Aquí hay una clave espiritual poderosa. La fe se fortalece cuando decide darle gloria a Dios antes de ver el cumplimiento. Abraham no esperó el milagro para glorificar a Dios. Glorificó a Dios confiando en que el milagro vendría. Y Pablo concluye esta sección con una afirmación que resuena hasta hoy. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. V21. Ese es el nivel de fe que Romanos 4 presenta. No una fe superficial, no una fe emocional, no una fe circunstancial, sino una fe profundamente convencida del carácter de Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. V22. La fe no fue contada como justicia porque fuera perfecta, sino porque estaba puesta en el Dios perfecto. No es la intensidad de la fe lo que salva, sino el objeto de la fe. Y entonces Pablo da un giro decisivo que conecta directamente con el oyente. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Y 23. Esto no es historia antigua. No es un relato lejano. No es un ejemplo aislado. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. V24. Romanos 4 rompe la cuarta pared espiritual. Sale del pasado y entra en el presente. Habla directamente al corazón de quien escucha. La misma justicia que Abraham recibió está disponible hoy. La misma gracia que lo alcanzó puede alcanzarte. La misma fe que lo sostuvo puede sostenerte. Pero ahora Pablo introduce el centro definitivo de la fe cristiana. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. V24. La fe ya no mira solo una promesa futura, mira una obra consumada. La resurrección de Cristo es la prueba final de que Dios cumple lo que promete. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. V25. La cruz paga la deuda. La resurrección confirma el veredicto.
La cruz borra la culpa. La resurrección declara al creyente justo. Aquí Romanos 4 se convierte en una invitación irresistible. Si Dios cumplió su promesa a Abraham cuando todo parecía imposible, ¿cómo no cumplirá su promesa en Cristo cuando ya lo ha dado todo? Esta fe no es pasiva. Es una fe viva. Una fe que descansa. Una fe que confía. Una fe que hereda. Y esta es la fe que Dios sigue buscando hoy. No la fe que presume. No la fe que negocia. No la fe que exige. Sino la fe que cree. Romanos 4 avanza ahora hacia un punto de madurez espiritual. Pablo ya ha demostrado que la justificación es por fe y no por obras. Ha establecido que Abraham fue declarado justo antes de cualquier ritual. Ha revelado que la promesa no dependió de la ley, sino de la gracia. Ahora, el apóstol nos lleva a un terreno más profundo, la seguridad de la fe. No una fe ansiosa, no una fe inestable, no una fe que vive en constante temor de perder el favor de Dios, sino una fe que descansa plenamente en el carácter de aquel que promete. La fe bíblica no es solo el inicio de la vida espiritual, es el fundamento que la sostiene. Muchos creen que la fe es solo el primer paso, algo necesario para comenzar, pero que luego debe ser reemplazado por esfuerzo, disciplina o desempeño. Romanos 4 destruye esa idea. La fe no es una etapa infantil del cristianismo, es su columna vertebral. Pablo vuelve a Abraham no para repetir la historia, sino para mostrar la profundidad de su confianza. Abraham no solo creyó una vez, vivió creyendo, caminó creyendo, esperó creyendo, envejeció creyendo, y murió creyendo que Dios cumpliría todo lo que había prometido. Romanos 4:18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta frase encierra una tensión espiritual que todo creyente experimenta. Hay una esperanza natural, basada en probabilidades, estadísticas, diagnósticos y circunstancias. Y hay una esperanza sobrenatural, basada exclusivamente en la palabra de Dios. Cuando la esperanza natural muere, la esperanza de la fe comienza a respirar. Abraham llegó a un punto donde la esperanza humana ya no tenía nada que ofrecerle. Su cuerpo estaba debilitado. El vientre de Sara estaba cerrado. Los años habían pasado. La promesa parecía cada vez más lejana. Pero Abraham no abandonó la fe, porque su fe no estaba anclada en lo visible, sino en lo eterno. Aquí Pablo introduce una verdad fundamental. La fe madura no ignora la realidad, pero tampoco se somete a ella. Abraham consideró su cuerpo ya muerto, Romanos 4:19. No negó su condición, no fingió juventud, no inventó optimismo artificial, reconoció plenamente la imposibilidad humana, y aún así decidió creerle a Dios. Esto nos enseña algo esencial. La fe auténtica no es autoengaño. Es una decisión consciente de confiar en Dios por encima de lo que los sentidos dictan. La fe no se apoya en la negación, sino en la revelación. Pablo dice que Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, v20. Esto no significa que Abraham nunca tuvo preguntas. Significa que nunca permitió que sus preguntas se convirtieran en incredulidad. La duda se vuelve peligrosa cuando desplaza la confianza. Pero cuando la fe gobierna, las preguntas no destruyen, profundizan. En lugar de debilitarse, Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este detalle es crucial. La fe no se fortalece esperando respuestas. Se fortalece dando gloria a Dios en medio de la espera. Cada vez que Abraham glorificaba a Dios antes del cumplimiento, su fe crecía. Cada vez que reconocía el poder y la fidelidad divina, su corazón se afirmaba. Aquí Pablo revela un principio espiritual poderoso. La adoración precede al milagro. Abraham glorificó a Dios no porque ya había recibido al Hijo, sino porque estaba convencido de que Dios cumpliría su palabra. La fe madura no reacciona al milagro, lo anticipa. Romanos 4:21 describe el estado final del corazón de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta es la meta de la fe. No una fe débil que apenas sobrevive.
No una fe inestable que depende del ánimo del día, sino una fe plenamente convencida. Ser plenamente convencido no significa entender todo. Significa confiar completamente. Abraham no sabía cómo ocurriría el milagro. No tenía un plan. No tenía una estrategia. Tenía una convicción: Dios es fiel. Y por esa razón, su fe le fue contada por justicia. No porque fuera un hombre sin fallas. Abraham tuvo momentos de debilidad. Tomó malas decisiones. Intentó ayudar a Dios con soluciones humanas. Pero su corazón siempre regresó a este punto. Dios cumple lo que promete. Entonces Pablo hace algo extraordinario. Rompe definitivamente la barrera del tiempo. Saca a Abraham del pasado y lo trae al presente del oyente. Romanos 4, 23-24 declara que esta historia no fue escrita solo para Abraham, sino también con respecto a nosotros. Esto transforma Romanos 4 en algo personal. No estamos leyendo un relato antiguo, estamos leyendo nuestra propia invitación. La fe que justificó a Abraham es la misma fe que justifica hoy. La justicia que le fue contada a él puede ser contada a cualquiera que cree. Pero ahora el enfoque es aún más claro y definitivo. Creer en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La fe cristiana no se basa solo en promesas futuras. Se basa en un evento histórico irreversible, la resurrección de Cristo. Dios no solo prometió salvar, lo demostró resucitando a su Hijo. La tumba vacía se convierte en la garantía eterna de que Dios cumple su palabra. Aquí Pablo nos lleva al corazón del Evangelio. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. No por accidente, no por error, no por debilidad. Fue entregado. Fue una decisión divina, un acto soberano, una entrega voluntaria. Cada pecado fue puesto sobre él. Cada culpa fue cargada en su cuerpo. Cada deuda fue transferida a su cuenta. Y cuando murió, murió nuestra condenación con él. Pero Pablo no se detiene allí. Cristo resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25. La resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, es la confirmación legal de nuestra justicia. Es como si el cielo entero hubiera firmado el documento que declara al creyente justo. La cruz paga la deuda. La resurrección confirma el pago. Esto significa algo profundamente liberador. Si Cristo resucitó, tu justificación es segura. No depende de tu desempeño diario. No depende de tu perfección. No depende de tu constancia. Depende de una tumba vacía. Aquí la fe encuentra descanso. Un descanso que no es pasividad, sino confianza. Un descanso que no es negligencia, sino seguridad. Un descanso que no es indiferencia, sino gratitud profunda. Romanos 4 está formando un creyente firme, no ansioso. Un creyente seguro, no temeroso. Un creyente que obedece no para ser aceptado, sino porque ya fue aceptado. Un creyente que vive en santidad no por miedo al castigo, sino por amor al Salvador. La fe que Pablo presenta aquí no esclaviza, libera. No oprime, sostiene. No exige, descansa. No condena, afirma. Y esta fe prepara el terreno para algo aún mayor. Porque cuando la fe descansa, el corazón se abre a la paz. Y esa paz será el tema glorioso del próximo capítulo. Pero antes de llegar allí, Romanos 4 todavía tiene más que decir. Todavía queda por revelar el impacto práctico de esta fe en la vida diaria del creyente. Todavía queda por mostrar cómo esta fe produce seguridad, estabilidad y esperanza inquebrantable. Romanos 4 no fue escrito solo para explicar cómo una persona es justificada delante de Dios. Fue escrito para transformar la manera en que el creyente vive cada día. Pablo no quiere solo creyentes informados, sino creyentes firmes, seguros y libres. Por eso, en esta etapa del capítulo, la fe deja de ser solo un concepto teológico y se convierte en una experiencia espiritual que redefine la identidad. Una de las mayores batallas del ser humano no es contra el pecado visible, sino contra la inseguridad interior. Muchos creen en Dios, pero viven con el temor constante de no ser aceptados. Obedecen, pero con ansiedad. Oran,
pero con duda. Sirven, pero con miedo. Romanos 4 confronta directamente esa mentalidad y declara que la fe en Cristo no solo justifica, sino que establece una nueva posición delante de Dios. La fe que Pablo presenta aquí no es frágil. No es una fe que depende del estado emocional del creyente. Es una fe anclada en un hecho objetivo: Dios cumplió su promesa. Abraham no fue justificado porque mantuvo una emoción constante, sino porque confió en la fidelidad de Dios a pesar de sus fluctuaciones humanas. Eso mismo aplica hoy. Romanos 4 nos enseña que la justicia que Dios imputa al creyente no es temporal ni condicional. No es una justicia prestada por momentos, ni una aprobación provisional. Es una declaración legal y eterna. Cuando Dios justifica, no lo hace a prueba. Lo hace con autoridad absoluta. Por eso, la fe produce seguridad. No una seguridad arrogante, sino una seguridad humilde. El creyente ya no se acerca a Dios como un acusado esperando sentencia, sino como un hijo que confía en el carácter de su Padre. La fe cambia la postura del corazón. Ya no vivimos intentando ganar el favor divino, sino respondiendo al favor que ya nos fue concedido. Pablo deja claro que esta seguridad no nace del esfuerzo humano. Si la justificación dependiera de obras, nadie podría tener paz. Siempre habría una pregunta sin respuesta: ¿habré hecho suficiente? ¿Habré fallado demasiado? ¿Me faltará algo más? Pero la fe elimina esa incertidumbre porque descansa en la obra terminada de Cristo. Aquí Romanos 4 conecta con una verdad profundamente liberadora. La fe no solo nos declara justos, nos libera de la esclavitud del desempeño. El creyente ya no vive obsesionado con su rendimiento espiritual, sino confiado en la fidelidad de Dios. Esto no produce descuido, sino gratitud. Y la gratitud genuina siempre produce obediencia sincera. Abraham es nuevamente el ejemplo. Su fe no lo volvió pasivo, lo volvió obediente. No obedeció para ser aceptado, obedeció porque creyó. Su vida fue una respuesta a la promesa, no un intento de merecerla. Esa es la diferencia entre religión y fe viva. Romanos 4 nos muestra que la fe produce una identidad estable. El creyente deja de definirse por su pasado, por sus errores o por sus fracasos. Comienza a definirse por lo que Dios ha dicho de él. Y lo que Dios dice tiene más peso que cualquier acusación humana o interna. Esta fe también produce paz interior. Una paz que no depende de circunstancias favorables. Abraham tuvo que esperar años. Enfrentó silencio. Enfrentó imposibilidad. Enfrentó el desgaste del tiempo. Y aún así, su fe no colapsó. ¿Por qué? Porque no estaba anclada en resultados inmediatos, sino en el carácter de Dios. La paz que nace de la fe no significa ausencia de lucha, sino presencia de confianza. El creyente puede atravesar temporadas difíciles sin perder su estabilidad espiritual, porque sabe en quién ha creído. La fe no elimina las pruebas, pero elimina el miedo que las pruebas intentan producir. Aquí Pablo está preparando el corazón del oyente para entender algo crucial. La fe no solo justifica, también sostiene. No solo nos introduce a la vida cristiana, nos mantiene firmes en ella. El mismo principio que nos salvó es el principio que nos guarda. Romanos 4 también confronta una idea muy común, que la fe es frágil y puede perderse fácilmente. Pablo muestra que la fe auténtica no se sostiene por la fuerza humana, sino por la fidelidad divina. Abraham fue sostenido por Dios durante todo el proceso. Y el creyente hoy es sostenido de la misma manera. Cuando la fe descansa en Dios, la vida deja de ser una carga espiritual. Ya no se vive bajo la presión constante de agradar, sino bajo la libertad de amar. Ya no se obedece por temor al castigo, sino por gratitud al perdón recibido. Esta transformación interior es una de las evidencias más claras de la fe verdadera. Romanos 4 también redefine la manera en que el creyente ve el tiempo. La fe no exige resultados inmediatos. Abraham esperó, y mientras esperaba, su fe no murió, maduró. La fe auténtica entiende que Dios trabaja en procesos, no solo en momentos, y que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino tiempo de formación. La fe madura aprende a confiar incluso cuando no entiende.
Aprende a descansar incluso cuando no ve. Aprende a perseverar incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Esta fe no nace de la autosugestión, nace del conocimiento profundo de quién es Dios. Pablo quiere que el oyente llegue a una convicción firme: si Dios fue fiel con Abraham, será fiel contigo. Si cumplió su promesa cuando todo parecía imposible, no fallará ahora. La fe se fortalece cuando recordamos que Dios no cambia y que su palabra no falla. Esta parte de Romanos 4 está diseñada para sanar el alma cansada, para liberar al creyente del peso de la autoexigencia espiritual, para establecer una relación con Dios basada en la confianza y no en el miedo. Aquí la fe se convierte en un refugio, no en una carga. Y aún así, Pablo no ha terminado. Porque Romanos 4 todavía guarda un cierre poderoso. Un cierre que conecta todo lo dicho con una invitación directa y personal. Una invitación a vivir desde esta fe, no solo a entenderla. Romanos 4 no termina con una simple conclusión doctrinal. Termina con una revelación que atraviesa la historia, el alma y la eternidad. Pablo no está interesado solo en que el oyente entienda cómo funciona la justificación, está interesado en que el oyente viva desde esa verdad. Por eso, el cierre del capítulo no es frío ni académico. Es profundamente humano, profundamente espiritual y profundamente eterno. Todo lo que Pablo ha desarrollado hasta aquí converge en una sola realidad. La fe no es solo el medio por el cual Dios justifica, sino el camino por el cual el ser humano es restaurado, afirmado y asegurado para siempre. Romanos 4 revela que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza viva que redefine el presente y asegura el futuro. Abraham creyó, y esa fe marcó el rumbo de su vida. No solo recibió una promesa, fue transformado por ella. La fe le dio una nueva identidad, una nueva esperanza y un nuevo horizonte. Y Pablo insiste en que esta misma fe está disponible hoy, no como un privilegio para unos pocos, sino como una invitación abierta para todos. La fe que justifica no es una fe aislada del mundo real. Es una fe que se vive en medio de la fragilidad humana. Abraham no fue justificado porque fuera fuerte, sino porque confió en un Dios fuerte. Esta verdad desarma uno de los mayores obstáculos espirituales del ser humano, la idea de que primero hay que ser digno para creer. Romanos 4 afirma lo contrario: creer es el camino hacia la verdadera dignidad. La fe bíblica no ignora el pecado, pero tampoco permite que el pecado tenga la última palabra. Abraham no fue perfecto, pero fue declarado justo. Y esa declaración no fue revocada. Esto nos muestra que la justicia que Dios otorga no se basa en la ausencia de errores, sino en la presencia de fe. Aquí el mensaje se vuelve profundamente personal. Romanos 4 deja claro que la fe no es solo para personajes bíblicos. Es para personas reales, con luchas reales, con dudas reales y con historias reales. La fe no exige un pasado limpio, ofrece un futuro nuevo. Pablo ha llevado al oyente paso a paso hasta este punto para que una pregunta inevitable surja en el corazón: si Dios hizo todo esto por Abraham, ¿qué está dispuesto a hacer por mí? Y la respuesta es clara: lo mismo y aún más, porque ahora la fe no solo mira una promesa, mira a Cristo resucitado. La resurrección de Jesús es el sello final del mensaje de Romanos 4. No se trata solo de que Cristo murió por los pecados, sino de que resucitó para garantizar la justificación. La tumba vacía es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio. Es la declaración pública de que la deuda fue cancelada por completo. Esto significa que el creyente no vive bajo una justificación frágil. Vive bajo una justicia confirmada por la resurrección. No hay acusación que pueda sostenerse frente a un Salvador resucitado. No hay condenación que pueda sobrevivir ante una obra consumada. La fe, entonces, se convierte en el punto de encuentro entre la gracia de Dios y la respuesta humana. No es una obra, no es un mérito, es una rendición. Es decirle a Dios: confío en lo que hiciste, confío en lo que prometiste, confío en quién eres. Romanos 4 enseña que esta fe no solo cambia la relación con Dios, sino también la manera de enfrentar la vida. El creyente deja de vivir dominado por el temor al futuro. La fe produce esperanza firme.
Una esperanza que no se basa en probabilidades, sino en promesas. Esta fe también redefine la muerte. Para Abraham, la fe le permitió creer en vida donde había muerte. Para el creyente hoy, la fe le permite mirar más allá de esta vida. La resurrección de Cristo garantiza que la muerte no es el final, sino el umbral hacia la plenitud eterna. Pablo quiere que el oyente entienda algo fundamental: la fe no es una opción espiritual entre muchas. Es la única respuesta adecuada a lo que Dios ha hecho. No creer no es neutralidad, es rechazo. Creer es alinearse con la verdad más grande del universo. Romanos 4 cierra con una invitación implícita pero poderosa. No una invitación emocional superficial, sino una invitación profunda y eterna. Confiar en Dios como Abraham confió, descansar en Cristo como el fundamento de la justicia y vivir desde la seguridad que solo la fe puede dar. Esta fe no promete una vida sin dificultades, pero sí promete una vida con propósito. No promete ausencia de dolor, pero sí presencia de Dios. No promete control humano, pero sí fidelidad divina. Al terminar este capítulo, el oyente no puede permanecer igual. Romanos 4 no permite una fe cómoda ni indiferente. Confronta, libera y llama a una decisión. O se vive confiando en las propias obras, o se vive descansando en la gracia de Dios. La fe que Romanos 4 presenta no es débil. Es firme. No es pasajera. Es eterna. No es solo para comenzar la vida cristiana, es para sostenerla hasta el final. Y así, este capítulo deja establecido un fundamento inamovible. La justicia viene por fe. La promesa se recibe por fe. La herencia se asegura por fe. Y la vida eterna se vive por fe. Aquí Romanos 4 termina, pero su mensaje no se cierra. Continúa resonando en cada corazón que se atreve a creer. Porque el mismo Dios que justificó a Abraham sigue justificando hoy a todo aquel que confía en él.